Y ahora le daremos el uso de la palabra, finalmente en esta mesa, al maestro Ángel Díaz Barriga, que es profesor emérito de la UNAM. Muchas gracias. Buenas tardes. Realmente para mí es importante participar hoy con ustedes. Titulé mi documento Una perspectiva pedagógico-social de los entramados que se han creado a partir de la evaluación del desempeño docente. Quisiera decir en primer lugar, si la pregunta es ¿qué se ha logrado? Se logró legislar la Rectoría del Estado sobre la educación con muchas contradicciones, porque cuando se presentó el modelo educativo, se sentó en la mesa de autoridades educativas al CENTE y se le dio voz al CENTE, con lo cual la propia autoridad educativa desconoce a la legislación. Se estableció la autonomía del INE, aunque varios investigadores consideramos que el INE hoy es menos autónomo que antes. Los maestros, desde 1993, han presentado exámenes o han presentado la evaluación de carrera magisterial, que no se reducía a exámenes, perdón. Eso significa que aceptan la evaluación. Sin embargo, también los estudios sobre carrera magisterial mostraron que no había diferencia significativa entre los maestros que estaban en carrera y los que no estaban en carrera respecto al resultado de sus alumnos en el aprendizaje. Esto es importante por un supuesto que tenemos de que la evaluación se está haciendo porque se piensa que los maestros no funcionamos en el sistema educativo. Cuarto, hay una pregunta que yo le haría a los legisladores. ¿Por qué se parece la ley del INE y la ley del servicio profesional docente tanto al acuerdo México-OCDE para mejorar la calidad de la educación? ¿Por qué inspiró el acuerdo o qué parte del acuerdo inspiró lo que el legislador realizó? Un primer problema que veo, la tradición mexicana en evaluación suele confundir evaluación con examen. Y son dos cosas muy diferentes. Y de hecho, en la historia de nuestro país, prácticamente cada vez que hablamos de hacer evaluaciones, estamos pensando en cómo construir exámenes. La ley utiliza para el ingreso concurso de oposición. Ese es el término de la ley. Y lo que se está realizando en este momento es un examen. La verdad es que tendríamos que analizar por qué estas equivalencias y estos descuidos técnicos. La política educativa actual ha realizado una apuesta importante para mejorar el sistema educativo, la cual se ha apoyado en la construcción de un sistema nacional de evaluación. Pero las acciones que se derivan de esta política no han estado a la altura de la complejidad del reto de construir un sistema propio de evaluación en el marco de las ciencias de la educación, de las necesidades del sistema educativo y yo creo que sobre todo un sistema propio para evaluar a los docentes con rasgos o con las características de la complejidad de la educación en México, de la diversidad de escuelas que tenemos en el centro norte-sur, en urbanas, semiurbanas, rurales, etcétera. Yo pienso que se está tratando de medir con una vara igual a una serie de sujetos que tienen condiciones muy desiguales en su trabajo. La verdad es que me voy a saltar todo un capítulo que elaboré sobre el cual solamente quisiera decir, algo que yo lamento es cuánto le costó a las autoridades educativas, al INE, a la propia SEP, reconocer que la evaluación que se había realizado en México tenía deficiencias. Es hasta el 14 de julio de este año en que el señor secretario de Educación Pública utiliza las palabras fue poco justa y poco pertinente. Y a partir de ahí nos promete que en 45 días va a haber un nuevo modelo de evaluación. Discúlpenme, a mí me tocó ser par evaluador en una actividad del CONACYT. Yo estaba viendo en el mes de mayo, junio, cómo se reunían los grupos de Ceneval para armar los exámenes que van a aplicar en esta ronda. Un examen no se reconstruye en 45 días. Yo diría que la prueba PISA ha tardado 2 años en construirse. A mí me preocupa
y en esto me preocupa muchísimo, que el INE permanentemente se lava las manos de su responsabilidad en las acciones de evaluación. Ahorita nos acaban de presentar una interpretación de la ley. Yo quisiera leer la ley. La ley dice, corresponde al INE, en el artículo 7, inciso 1, definir los procesos de evaluación, así como expedir los lineamientos para llevar a cabo las funciones de la evaluación en el inciso 3. Y en el 8 dice, aprobar los elementos, métodos, etapas e instrumentos para llevar a cabo la evaluación del servicio. O sea, no dice diseñar, pero sí dice aprobar, y por lo tanto, si en este país se está aplicando un examen de ingreso y un examen de desempeño, es porque hay una institución que ha cumplido con esto, aprobando elementos y métodos y aprobando etapas e instrumentos. Y si bien la autoridad educativa los diseña, el INE no puede decir no tengo corresponsabilidad. En este sentido, y lo voy a decir más tarde, me llama mucho la atención cómo el INE en su historia siempre estuvo cuestionando la manera como el Ceneval construía técnicamente los exámenes, y hoy es el Ceneval el que da prácticamente toda la fundamentación técnica en la construcción de esto. Quisiera limitar una segunda parte a lo que yo denomino los conflictos actuales que emanan de la ley. Yo pienso que el primer conflicto que emana de la ley, en el plano más cercano a lo técnico, es que la ley confunde permanentemente evaluación y medición. Si uno lee las dos leyes, tanto la ley del INE como la del Servicio Profesional Docente, permanentemente está la expresión medición. En el artículo 4 de la Ley de Servicio Profesional Docente, inciso 9, se dice, evaluar el desempeño es la acción de medir la calidad y resultados de la función docente. Por su parte, el artículo 6 de la Ley del INE señala la evaluación a la que se refiere esta ley consiste en una acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos y resultados del sistema educativo. Y en el artículo 25 dice, el instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema educativo. Como especialista en evaluación, tengo que decir que una de las líneas, una de las escuelas de evaluación es una tendencia, una corriente que dice toda evaluación se basa en mediciones, pero hay otras corrientes, hay otras escuelas de evaluación educativa que plantean como punto de partida el análisis cualitativo y no la medición. Y esto se puede observar claramente. Por ejemplo, ahorita nos han hablado del examen que se aplica para obtener la plaza de supervisor o la plaza de director. Yo diría que a diferencia de eso, en Argentina lo que se hace es una convocatoria, se le pide a los aspirantes a ser directores que formulen un proyecto para la escuela que piensan dirigir y se nombra un tribunal, esto es, 3 académicos que tienen su mecanismo de elección para analizar los proyectos y discutir con cada uno de los aspirantes. Esto es, habría otras formas, habría otras estrategias. Hay una pregunta que yo me hago. ¿Por qué en el caso chileno solamente se evalúan 4 elementos? Autoevaluación, portafolio de evidencias, entrevista con el par evaluador e informe de terceros, que es director y supervisor. Y con mucha claridad, si ustedes entran a la página chilena, ustedes encuentran que dice, la autoevaluación cuenta 10%, el portafolio 60%, la entrevista con el par evaluador 20% y el reporte de terceros 10%. ¿Y qué se requiere para ser par evaluador? Porque esto es muy importante. Para ser par evaluador de primero de primaria, yo necesito haber trabajado 5 años por lo menos en primero de primaria y haber obtenido un nivel de destacado en algún elemento
del sistema educativo. Y yo digo que no es tan complejo en México. Tenemos carrera magisterial, tenemos profesores en carrera magisterial que han calificado en el nivel C, D y E. Tenemos escuelas normales que llevan más de 100 años realizando prácticas de observación en el aula y tendríamos muchos elementos para poder conformar un modelo de evaluación de la docencia que no estuviera centrado en el examen. Paso un poco a algunos problemas técnicos del examen. Un examen mal elaborado, tanto en el contenido como en su parte técnica. No sé si el tiempo me alcance, pero ayer yo le pedí a uno de mis colegas que me prestara una de sus claves, porque no todos podemos entrar, para una pregunta del examen y me voy a permitir leerla. Un docente de 6º grado ha observado que uno de sus alumnos muestra cambios de conducta, por lo que supone que es víctima de abuso. Identifique las conductas que son indicadoras de abuso infantil. Se ausenta de clase más de 2 días a la semana, acusa constantemente a sus compañeros, elude el contacto físico con sus compañeros, se distrae constantemente con sus compañeros, demuestra comportamientos agresivos. Discúlpenme, los que hemos sido docentes, los que hemos trabajado en el aula, difícilmente podemos decir cuáles de estas son las mejores para calificar lo que nos están pidiendo. Y esto es un poco lo que yo a veces quiero decir. ¿Por qué no nos aplican a los que queramos? Yo me ofrezco. ¿Por qué no me aplican alguno de los exámenes y lo hacen público mi resultado? ¿Por qué no también experimentan con nosotros qué tan confiable es el valor de los exámenes que están aplicando? Un examen no mide el desempeño. La disciplina educativa es una disciplina compleja, didáctica, currículum, psicología del aprendizaje, psicología de la infancia y adolescencia, desarrollo de las TIC. La disciplina educativa es una disciplina blanda. ¿Qué quiero decir? Que sus saberes se modifican permanentemente. Por ejemplo, en medicina los saberes son consistentes, son duros. O sea, la anatomía se llama de la misma forma en todas partes, pero acá nosotros tenemos tendencias freinetianas, freirianas, constructivistas, con apoyo de las TIC, perspectiva francófona de Murieux, Perrenot, Tardif. Lo mismo sucede con el tema competencias. Por lo menos hay 7 escuelas de competencias y 7 concepciones de competencias. Entonces resulta que si yo no manejo la bibliografía que me están sugiriendo para el examen, esto es, si yo no manejo a Perrenot, si yo no manejo a Frida Díaz Barriga y si yo no manejo a Sergio Tobón, entonces significa que no puedo hacer un buen desempeño docente. A mí me parece que es una inducción muy absurda desde quien formule el examen de qué autores son los que debe trabajar un docente. Cada docente, cada uno de nosotros como docente tiene su estilo de trabajo y tenemos derecho a defender en nuestro estilo de trabajo ciertos autores para que nos acompañen en el desarrollo del mismo. Y esto es lo que me tendrían que preguntar: ¿en qué autores usted fundamenta su práctica y cómo traduce el pensamiento de ese autor a su práctica? Y no tanto hacerme un examen de conocimientos, porque ¿qué pueden decir de un examen de conocimientos basado en los 3 autores que reconoce la guía? No los estoy citando de memoria, sino porque están en la guía, están en la guía para preparar el examen. ¿Qué es lo que puedo decir? Si yo salgo insatisfactorio, lo único que se puede decir es que yo no domino a estos autores. No se puede decir nada sobre mi práctica, discúlpenme. No se hizo una valoración de la docencia, es que no. El mecanismo de calificación es terrible. El mecanismo de calificación no es muy claro. O sea, cada una de las evidencias se califica sobre 170 puntos. Pero para ser aprobado tengo que tener 100. Tengo 3 evidencias. Y estas 3 evidencias se convierten en un puntaje final de 1,600 puntos. Entonces, discúlpenme, ¿con qué malabarismo? Sí lo sé, aplicando un modelo o una tendencia estadística de norma y una tendencia estadística de criterio, es como están sacando el mecanismo. Sin embargo, yo como docente calificado tengo derecho a conocer por qué me calificaron de determinada manera.
¿Por qué si tuve 99 puntos no me pudieron conceder la centésima para salir satisfactorio? ¿Por qué hicieron el punto de corte en 100 y no lo hicieron en 105, en 110 o en 95? ¿Qué diferencia hay? Yo pienso que todas estas cuestiones no nos las han explicado. Yo me lancé a hacer una pequeña investigación con docentes que presentaron evaluación del desempeño. Lo que encuentro es, primer tema, lo denominé así, son 37 docentes, de los cuales 3 fueron evaluadores, todos son anónimas. Primer tema, miedo, angustia e incertidumbre. Miedo a un proceso que no conozco, no sabemos qué nos vamos a enfrentar. Miedo a las consecuencias de la evaluación. Sí se presentaron, pero algunos antes de presentarse consultaron abogados a ver si había alguna forma de que no pudieran presentarse. Miedo a, ¿saben qué? No solamente a perder el trabajo o a quedar insatisfactorios, miedo a la humillación que representa que sus alumnos les pregunten, o los padres de familia, oiga maestro, ¿y usted qué calificación sacó? Manifiestan desconcierto por desconocer los mecanismos por los que fueron seleccionados. Plantean que muchas veces fueron seleccionados porque se les quiere correr de la escuela o se les quiere castigar por posiciones políticas. La cantidad de problemas técnicos, no me voy a detener en esos porque ya fueron enunciados. Pero un tercer tema, objetividad y claridad en el proceso de la calificación. Dicen, la calificación genera desconfianza porque no conozco los tópicos en los cuales voy a ser evaluado. Yo no sé por qué el INE tiene problema para publicar la rúbrica, o el INE o la coordinación de servicio profesional. No me importa. Pero si yo califico a mis alumnos y les digo, tú tienes 7, yo les tengo que poder decir con base en qué les estoy asignando un 7. Y ellos tienen todo el derecho de decir, oiga, a ver, explíqueme a qué se debe esto. Los profesores no tienen a quién acudir. Algún profesor me mandó a mi Face algo que decía, profesor, aquí están mis resultados, saqué 1,389 puntos, ¿qué me faltó? Pues yo le digo, pues francamente no sé qué te faltó. Sé que tienes 1,389 puntos, sé que si fuera una calificación más o menos sobre 10, estarías en un 9,89. Y que si me dijeras, un alumno, tengo 9,89, oiga, se porta cuate y me regala lo que falta para el 10, yo te lo hubiera hecho. Algo que quiero decir. Los docentes plantean que presentar la evaluación les demandó mucho tiempo de inversión. Dicen entre 2 o 4 horas diarias para esta actividad. Dicen que en este sentido descuidaron a sus familias, que tuvieron que utilizan la expresión, cancelé mi vida familiar y mi vida personal. Pero algo que me pareció todavía más delicado, algunos dicen, tuve que desatender a mi grupo. Llegaba al salón de clases, les dejaba un ejercicio y mientras ellos estaban haciendo el ejercicio, yo estaba acá leyendo, resumiendo o sacando algunos de los argumentos que me estaban pidiendo para las evidencias. O sea, si la evaluación sirve para esto en este país, pues tiremos la evaluación, de veras. Se quejan de que la ley no establece un mecanismo para poder ampararse. Esto es, si yo tengo un problema de embarazo, un problema de salud, etcétera, no hay un mecanismo legal, no hay un mecanismo en la ley donde yo pueda acudir. Alguna profesora me dice, me mandaron del servicio de la entidad a la coordinación nacional, me regresaban a la entidad, escribía al INE y me rebotaban que ellos no. Dice, estuve con una angustia, con un calvario, utilizaron la palabra, más de 3 meses y finalmente quedé como insatisfactoria. Pero lo que está en riesgo, lo que está hacia adelante es, yo puedo perder mi trabajo. ¿Qué recomiendo? Realizar adecuaciones a la ley del INE y del servicio social, servicio profesional docente, escuchando las voces de los docentes del país, de especialistas en investigaciones sobre profesión docente y sobre evaluación desde las ciencias de la educación. La ley requiere abrir un espacio para una evaluación real, no para una medición. Ciertamente lo cuantificable es atractivo porque es más barato y más rápido, pero no evalúa el desempeño. Propongo que la ley estipule con toda claridad
que la evaluación del desempeño debe realizarse por pares evaluadores que tengan experiencia en el área, en el nivel educativo donde se van a evaluar. Propongo que la ley con toda claridad exprese que la evaluación del desempeño se realizará a través de observaciones del trabajo docente en el aula, pero no estoy recomendando el método Stalin que en algunas supervisiones escolares ya están impulsando. Propongo que en este sentido la ley establezca con toda claridad que no se puede evaluar el desempeño docente mediante un examen de conocimientos, observar en el aula, no aplicar exámenes. Propongo que la ley deje claro que el INE tiene obligación de dar a conocer su guía de entrevista, su guía de observación, la cual debe ser construida desde una perspectiva didáctica y en el caso de emplear rúbricas, debe dar también ejemplos de las rúbricas. Propongo que el trabajo de retroalimentación del docente, eso no dije nada, se ofrezca directamente al docente y se entregue un pequeño informe al Consejo Técnico Escolar, pues es el Consejo Técnico donde se pueden trabajar los asuntos referentes a la mejora de la escuela. El INE tendría que generar criterios para que el Consejo Técnico Escolar, a partir de los resultados de la prueba Planea o PISA, más los resultados de la evaluación docente, elabore un proyecto de mejora con metas viables a corto y mediano plazo. Se podría ayudar de las supervisiones escolares y en algún momento tendría que encontrar un mecanismo para poder entrar en contacto con ello. Propongo que se establezca un sistema diferencial para la evaluación de docentes de acuerdo con las etapas de su vida profesional. No se puede evaluar igual a un novato, a un consolidado, a un maduro y a uno de salida. Y la ley además tiene que establecer con mucha claridad a partir de qué etapa de la vida docente el docente no debe ser sujeto de evaluación. O sea, en este caso fueron evaluados profesores que ya estaban en etapa de jubilación o prejubilación. Propongo que un docente que ha ingresado al servicio no sea evaluado al primer año del mismo, menos que sea evaluado a través de un examen que no se refiere en nada a su desempeño. El Consejo Técnico Escolar debe de ser la instancia en donde se genere el acompañamiento a este docente. Tradicionalmente en las escuelas, los docentes con mayor experiencia suelen dar buenos consejos a los docentes que están iniciando. Dada la experiencia cuantitativa que caracteriza a los sistemas de evaluación mexicanos, propongo que se elimine de la ley la obligación de ser evaluado cada 4 años. Esto significa, cada 4 años, si un docente tiene una trayectoria de 35 años, evaluarlo en 10 ocasiones. Yo pienso que tenemos que aceptar que aunque la evaluación nos lleve más tiempo, hagamos una mejor evaluación observando en el aula, aunque vayamos más lento en el cumplimiento de esto, y esto implica de alguna manera modificar la ley. Propongo que la ley establezca la obligación del INE de informar sobre diversos aspectos que se refieren a la evaluación docente. A mí me llama la atención que el informe de UNESCO, hasta ahorita yo esté conociendo algunos datos del informe de UNESCO, cuando en realidad es de interés público y a muchos nos hubiera interesado conocer textualmente lo que UNESCO señaló al ejercicio 2015. Y en ese sentido, me parece que, o invito a que se suba a la página del INE y que podamos reconocerlo. Finalmente concluyo con una frase que le tomo a los profesores de Chihuahua: evaluación sí, pero no así. Gracias.